¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en la Asociación Presidencial 2024, hoy con un evento muy relevante, un evento especial, la toma de posesión del presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, quien regresa a la presidencia. Y estoy aquí con los queridos Carlos Sandoval y Pablo Rivera en la Ciudad de México y con el querido Edgar Rodríguez desde la Ciudad de Houston. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte. La verdad es que muy emocionante esta toma de protesta, de posición del presidente Donald Trump por segunda ocasión. Y bueno, pues un saludo para ti, un saludo para Edgar hasta Houston y obviamente para Pablo, que estamos aquí en la Ciudad de México. Un gusto muy fuerte. Querido Pablo. Jaime, Carlos, Edgar, es un gusto poder compartir este día tan importante, yo diría, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. 20 de enero del 2025 seguramente será recordado como el inicio, a lo mejor, de una nueva era. Entonces, compartir hoy los comentarios con ustedes y con nuestra gente es un privilegio y un placer. Querido Edgar, ¿cómo estás? Jaime, Carlos, Pablito, pues igual el gusto es compartido y sobre todo por la oportunidad que tenemos de conversar en este espacio para explicarle un poco a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo para salirnos, ¿no? De la estridencia del espectáculo y de estos comentarios del lugar común de que si Trump, que si México, que yo creo que vale la pena un poco dar dos pasos para atrás para conversar por qué pasa lo que pasa. Y bueno, pues encantado de otra vez de compartir reflexión en esta mesa con ustedes. Pues excelente, Carlos, excelente, Pablo, excelente, Edgar. Aprovechamos para mandarle un abrazo a nuestra compañera Laura Michuel, que cumpleaños hoy. Un gran abrazo a Así Laura. es, felicidades, Felicidades a señorita. Laura. Así es. Y pues empezamos. Yo quisiera empezar con la pregunta pues hoy Donald Trump, como lo dije al principio, toma posición como presidente 47 de los Estados Unidos. ¿Cómo vieron esta toma de protesta, de posesión? Yo esperaba pues algunos anuncios, para mí se mantuvo como en lo mismo que he venido diciendo, pero bueno, quisiera escuchar, Carlos, ¿cómo viste tú? Y a ver, yo creo que siempre esta toma de posesión es un evento muy importante, es un evento macro que la verdad pues engalana y obviamente pues se miden las fuerzas ahí de tanto del Partido Republicano, el Partido Demócrata, y me llamó mucho la atención de alguna manera pues la convivencia política entre un Joe Biden que va de salida, una Kamala Harris, una vicepresidenta que también va saliendo, y obviamente pues el presidente Trump y su vicepresidente Vance, que de alguna manera pues tuvieron que convivir, tuvieron que estar ahí en esta toma de protesta del presidente Trump. Y bueno, pues la verdad es como bien dices tú, yo creo que no hubo muchas sorpresas. Yo creo que la sorpresa fue que empezó actuando con lo que ha venido diciendo, esta firma de estas pues órdenes, estas órdenes ejecutivas, que de alguna manera pues era lo que venía diciendo, de alguna manera pues le da a su público, le da a su electorado lo que querían escuchar, y obviamente pues la presencia de pues algunos mandatarios invitados por él, unos gentes obviamente de la derecha, de la extrema derecha que quiso incorporar, y obviamente pues los empresarios, ¿no? Ahí estaba de alguna manera empresarios muy importantes. Se decía que había más Producto Interno Bruto de esos gentes que estaban ahí, que de muchos países en el mundo, y yo también lo considero algo increíble, pero así es, ¿no? Es la concentración de poder, y obviamente pues vendrán tiempos muy interesantes, y bueno, ahorita entraremos al análisis obviamente de lo que las repercusiones para México y obviamente las repercusiones para los Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Porque esto es un evento global, es un evento mundial que va a tener repercusiones para todos, ¿no? Así es. Pablo, ¿tú cómo viste este frío Mira, 20 de enero en Washington? mira, Jaime, amigos, yo recordaría mucho lo que diría el gran político mexicano Jesús Reyes Heroles, que en la política la forma es fondo. Y hoy Donald Trump puso a la derecha en un lugar privilegiado a la nueva oligarquía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Empresarios poderosísimos, multimillonarios, que lo llevaron a él, a la Casa Blanca, con lo cual desde mi perspectiva de analista me hace pensar que vamos a vivir una nueva época en donde los muy ricos van a poder incidir en políticas públicas, situación que suena muy peligroso porque la misión del empresariado siempre es muy distinta a la del político que ve por la gente, que ese debería ser la función principal del político. Donald Trump, cuando fue el presidente por primera ocasión,
llegaba con una agenda tratando de que Estados Unidos volviera a ser, a regresar a las bases, por lo cual él llamara volver a ser América Grande. Sin embargo, ahora llega mucho más poderoso, mucho más afianzado, con una personalidad muy dura. Él sabe que no se va a poder reelegir. Entonces esto lo vuelve muy peligroso para Estados Unidos, para México y para el mundo, porque su agenda va a seguramente incluir situaciones que van a ponernos a todos a pensar. Y como sus aliados, sus grandes aliados, son gente de dinero que quiere llegar a Marte, pues eso nos va a poner a pensar también en que seguramente la humanidad va a sufrir muchas de las consecuencias de las políticas de Donald Trump. Entonces, mi conclusión sobre cómo lo vi, yo lo veo como preocupación, porque veo un hombre arrogante, con un poder absoluto y sin un contrapeso, yo diría, ni siquiera a nivel mundial, que lo puede enfrentar. De acuerdo a lo que está diciendo Pablo, Edgar, yo tenía una pregunta además. Sé que vas a ir a hablar un poco sobre estos temas, pero con el comentario de Pablo, estamos viendo el fracaso de la política tradicional y el ascenso de esta clase empresarial oligárquica, Edgar, y tú cómo viste en general los temas. Fíjate que difiere un poco de entender a la oligarquía como algo nuevo dentro de la política de Estados Unidos. A mí me parece que siempre ha sido así, o sea, que lo que teníamos era oligarquías que han estado muy presentes. O sea, la figura del cabildeo en los Estados Unidos es la manera en la cual los grandes capitales han influido desde siempre en la política pública. Quizás la diferencia ahora es que es con descaro, con un cinismo que no habíamos visto antes, y sí, con la generación de nuevas élites empresariales que no teníamos, que ya no son industriales, que ahora están metidas de lleno en la tecnología, que van a jugar un papel definitivo en ambos lados, tanto del lado privado como del lado público. Y eso, como ya dicen ustedes, es preocupante. Yo cuando vi todo este evento me recordé la toma de posesión de la coronación de Napoleón. Una puesta en escena espectacular, llena de cinismo, en donde era el culto a la personalidad lo que de alguna manera fue más protagónico, el papel que jugó la religión, ¿no? En el caso de Napoleón, él se decide coronarse a sí mismo, y entonces tendríamos, ¿no?, a los cardenales cediéndole todo lo que tenían que ceder, y acá lo que vimos es un Donald Trump que usó, ¿no?, estos símbolos religiosos de la víctima, del a mí me salvó Dios y por lo tanto tengo derecho a, y en contrapartida, pues la respuesta, ¿no?, de esta, ya no diríamos que seguidores, sino en este tono su feligresía. Y en este evento espectacular me quedó claro varias cosas. Primero, la construcción de las alianzas de esto que hoy se conoce como trumpismo. Esto de estas oligarquías que han cambiado, que en su primera administración estaba solo, hoy tiene una coalición, como ya bien dijeron ustedes, que le da mucho poder, le da mucha legitimidad y sobre todo, ¿no?, le da palancas para manejar la política pública y entender y cambiar el destino, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos otros países y en el caso concreto de la región de Norteamérica. Entonces, veo con mucha distancia y con mucha preocupación esto que Pablo señaló, esta falta de contrapesos. Creo que todavía existen, pero vi un hombre determinado a hacerlo. Y concluyo diciendo que para mí fue, digamos, como la cúspide del acto de revancha, porque fue un evento absolutamente polarizado y bipartidista, en donde no se cansó de burlarse los expresidentes y de acusar de traidor, ¿no?, a Biden y a todo lo que su política pública representó. Entonces, ese no quitar el acento en donde lo que yo haga ya no va a ser a favor de los Estados Unidos, sino va a ser en contra de los demócratas, es algo que inquieta, porque nos podemos perder, digamos, en esos pleitos internos que todavía no cesan. Entonces, es muy temprano verlo, pero esa impresión que me dejó, ese sabor de boca me dejó, y me imaginaba yo perfectamente una caricatura de un carpintero inglés, John Gilley, que del siglo XIX pintó, hizo un cuadro, justamente una caricatura
de la toma de protesta en donde un sustituía a Napoleón por Donald Trump era exactamente lo mismo. Pues gracias, Edgar. Tenía un comentario. ¿Cómo ven el tema de la discusión? Primero vamos a ver en Estados Unidos y luego vamos a ver el tema de México. Entonces, Carlos, reflexiones de la toma de protesta. Bueno, mira, yo creo que lo primero sería reconocer que Donald Trump ganó bien, ganó por toda la ley, y yo creo que es una señal que el pueblo americano es una hay que ver los análisis de las elecciones, de los latinos. De hecho, el presidente Trump hace un agradecimiento a los latinos, a la gente de color, el cual les dice, oye, históricamente nadie había votado tantas de estos grupos por un candidato y lo hicieron por mí, les quiero agradecer. Entonces, pues es lo que la gente de los Estados Unidos ha querido. Yo creo que de alguna manera la gente se siente con confianza. Estamos en una época donde ha habido mucha confrontación entre países, ha habido demasiados problemas, temas del narcotráfico, en fin, una serie de cosas que ahora la gente lo que buscó y por lo que yo pienso votó por Donald Trump fue por esa seguridad que da un hombre que de alguna manera pues se siente el todopoderoso y se siente que el que va a salvar a Estados Unidos y va a salvar al mundo, no solo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente de Estados Unidos está contenta, creo que es lo que quieren ver, quieren oír, quieren sentir Donald Trump, y obviamente pues las repercusiones van a ser que no todo para él va a ser tan fácil. Estábamos platicando antes de entrar al programa, pues que todavía Donald Trump tiene un camino largo por recorrer para tener este poder absoluto, pero sí llama la atención lo que mencionaste tú, Jaime, de los contrapesos, ¿no? La verdad es que no tiene ningún contrapeso realmente tangible. Yo no veo a nadie que le pueda decir nada, ni la Suprema Corte de Justicia que trató de frenarlo, pudo frenarlo. En fin, es un todopoderoso y yo creo que va a tener eso enfrente de poderle demostrar a su pueblo el por qué lo eligieron, ¿no? Entonces viene un momento importante para Estados Unidos, y bueno, pues todos los americanos esperarían que fuera un momento de gran desarrollo empresarial, industrial y beneficio económico, que es el que al fin de cuentas es lo que están buscando, un gran beneficio económico para todas las clases sociales en los Estados Unidos. Pablo. Pues mira, yo agregaría a lo que bien comentó Carlos, de que por eso votó la gente de Estados Unidos y por eso arrasó Donald Trump, ¿no? Por las propuestas que hizo. Yo agregaría su enfoque conservador en contra de la agenda woke. Hoy anunció que solamente se van a considerar dos géneros, el masculino y el femenino, entre muchas otras acciones que ya firmó como órdenes ejecutivas para terminar con toda esta agenda que desde el gobierno de los demócratas habían, hay que decirlo, impulsado, y que muchas empresas grandes, por ejemplo el caso de Disney o otras empresas grandes, ya se están echando para atrás con estas políticas de inclusión contra las minorías, contra la diversidad. Va a ser muy interesante ver cómo va a aterrizar todas las propuestas el gobierno de Donald Trump, porque no está fácil. No está fácil poner aranceles, imponer impuestos a una economía que es enorme, cuando precisamente esta economía tan enorme ha dejado de ser un país manufacturero. Y hoy Donald Trump en su discurso lo dijo, queremos regresar al Estados Unidos manufacturero. ¿Cómo le va a hacer? ¿Con qué mano de obra? ¿Con qué aliados comerciales? Si les va a imponer aranceles. Y al final, en la economía todo cuesta. Es decir, si pone aranceles, pues va a haber más inflación y le va a costar a la gente más los productos. Situación que fue una gran parte de la razón por la cual Biden perdió. La gente no se sintió, a pesar de que los números finales de Biden no fueron malos en términos de empleo, de inflación, la gente durante los años del gobierno de Biden se sintió que no estaban bien las cosas y por eso votó radicalmente por otra opción. Insisto, me va a parecer muy interesante ver cómo va a aterrizar todo lo que Donald Trump ofreció, la relación con el mundo, la relación con sus socios comerciales, con México y Canadá, ¿qué va a pasar? Es el fin de la globalización. Estamos regresando a la época de los países con políticas nacionalistas, de que los países produzcan lo que consuman, como en los 70s, en los 80s. Es decir, ese es mi sentir. Yo creo que por ahí quiere ir Donald Trump.
pero en un país tan grande y con tantas relaciones comerciales, ¿cómo van a reaccionar todos estos países con los cuales Estados Unidos tiene una relación comercial? Por otro lado, pues también con el tema de las guerras que hay hoy en día, la de Ucrania contra Rusia. Hoy Putin le manda un mensaje muy cordial a Trump, como que le está estirando la mano para poder platicar, cosa que puede ser buena, pero a favor de quién va a jugar Donald Trump, cuando Estados Unidos ha invertido tanto dinero en la guerra contra los rusos, pues ahora, ¿qué le va a hacer? O la guerra contra Israel y Medio Oriente, ya no hay que decir solamente contra los grupos terroristas de Medio Oriente, ya prácticamente es contra varios países o movimientos del Medio Oriente. ¿Cómo lo va a acabar resolviendo? Porque no es tan fácil. Es decir, y otro tema, Latinoamérica, ¿no? Gran parte de los migrantes que quieren cruzar a Estados Unidos son de países que vienen de dictaduras en donde Estados Unidos pues, dice muchos discursos, pero no ha hecho nada. No ha hecho nada contra Maduro, contra Cuba hicieron un bloqueo comercial que no llegó a nada, siguen gobernando estas dictaduras contra Nicaragua. Y ahora hay que ver qué va a pasar también con México, que al ratito vamos a comentar. Es decir, tiene una agenda muy interesante, se ha rodeado de gente muy radical, y eso va a ser muy interesante el análisis para ver si lo que han expuesto y lo que ha firmado hoy el presidente Trump va a poder llegar a buen camino de acuerdo a sus deseos, o va a ser un fracaso en sus políticas económicas o internacionales, ¿no? Pues al tiempo, ¿no? Hay que verlo. Entonces, Edgar, 4 años se van muy rápido. En este culto a la personalidad de la que tú señalabas, y ante aparentemente esta falta de contrapesos, pues pareciera que sí va a haber contrapesos dentro de esta misma clase empresarial. ¿Qué repercusiones ves hacia Estados Unidos? ¿Cómo ves estos temas? Mira, yo las clasificaría en políticas culturales y económicas. La que más me preocupa es la cultural porque es la manera en que Estados Unidos y su población va a ser, ¿no? Y se va a comportar en momentos cuando no es vigilada. Y me preocupa esta parte porque esta narrativa, y hay que recordar que las narrativas se construyen no para decir la verdad y representar los hechos, se construyen para reforzar creencias y moldear actitudes, ¿no? Para eso son. Entonces, en esta narrativa de Trump, de su omnipresencia, se está reinstalando esta creencia de que Estados Unidos es el único creador, defensor y que la democracia en el planeta se debe a los Estados Unidos. Segundo, que la democracia significa, ¿no? Bonanza económica para todos. Y por lo tanto, defendiendo la democracia a la americana, todos vamos a ganar. Si algo quedó demostrado, ¿no? Como el gran saldo de toda esta corriente neoliberal que ha regresado a los gobiernos autoritarios, a los lugares donde están, es justamente esa falacia en donde la democracia no significa eso, y mucho menos, ¿no? En términos de equidad, en términos de ingreso, de justicia para estas generaciones que se han quedado rezagadas. Entonces, me preocupa porque en lo macro, en los términos culturales macro, hay un ruido terrible aquí, ¿verdad? No, no se escucha nada. Parece, perdón, pero como que entró un ruido terrible. Entonces, les decía, estas consecuencias macro, a lo que nos van a llevar es a entender que todo lo que está alrededor debe obedecer el destino norteamericano como si fuera un destino manifiesto. Desde la consecución de recursos, Canal de Panamá, Groenlandia, el Golfo de México, aunque sean movidas espectaculares, populistas, como las queramos clasificar, el eje de la conversación es este. Lo podemos hacer porque nos lo merecemos, porque gracias a nosotros la libertad en el mundo existe. Y eso siempre hay que ponerlo en tela de juicio. Segundo, en lo local. La parte de la cultura, vamos a ver que estos desplazamientos, digamos, el tema más importante, el regreso de los migrantes, de dónde va a salir la mano de obra y todo esto que se ha comentado, me preocupa mucho porque en lo que entra en acción, en lo que hay presupuesto, en lo que se organiza la burocracia y todo el aparato logístico para lograrlo, lo que sí vamos a tener es este pensamiento maga manifiesto en muchos ciudadanos que ha estado oculto, que es parte del sentimiento americano, de América para Estados Unidos, y Estados Unidos por eso se llama América y no Estados Unidos, que les va a dar permiso a pequeños empleadores, y lo estoy hablando desde el tema doméstico, de todo el servicio de limpia que existe en Estados Unidos, en donde quien limpia las casas de los habitantes medios de Estados Unidos son migrantes.
y muchos de ellos son ilegales. Los restaurantes, las cocinas. Entonces, me preocupa la parte cultural en donde todo este aparato, el ciudadano de a pie de Estados Unidos, aquel que cree en Trump, se siente empoderado para amenazar y poner condiciones mucho más severas e indignantes a estos trabajadores, amenazándolos que si no los deportan. Entonces, ese es un tema que empieza a brincar y es la intolerancia que empieza en la calle la que me preocupa. Esa es la parte cultural. Y en la parte cultural, finalmente, hablar de esta definición del campeón, del hombre exitoso, del líder que se va a empezar a perfilar más como un hombre que es capaz de hacerlo todo y que, por supuesto, respetar la ley no es una condición. Porque si respetar la ley implica no llegar a mis objetivos, entonces, ¿para qué la respetamos? Y también eso representa a Donald Trump. La parte política, rápidamente, primero, repercusiones. El Partido Demócrata está obligado a reinventarse. Todo este tema del apoyo excesivo a todo el movimiento woke, estas alianzas que hizo Biden y estos permisos que se dieron los demócratas, no estoy en contra de los derechos humanos bajo ningún concepto, pero los extremos en los que se movieron generaron estas actitudes, inclusive en las mujeres, que se presumía que era un voto, y ya lo dijo Trump, ya lo dijeron ustedes, latinos afroamericanos que por primera vez exceden esos volúmenes de votación porque hubo un exceso ahí, hubo un comportamiento en exceso. Entonces, esta parte política, los demócratas podemos ver que durante estos años, si no logran, si pierden en las elecciones intermedias, vamos a ver el caso México que se repita. Una oposición desdibujada, sin norte, sin peso, sin nada, y eso es preocupante. En la parte política hay que entender, y mi sugerencia sería darle seguimiento a los grupos que forman la coalición de Trump, porque no es una sola piedra. No estamos hablando de una línea y una coordinación perfecta, estamos hablando de estos grupos MAGA educados que representa Steve Bannon. Tenemos al grupo de esta nueva oligarquía encabezadas por Elon Musk, y ahí están, digamos, Jeff Bezos y todos estos. Tenemos al grupo de la gran burocracia estatal que ahí está instalada, que está viendo cambios y que va a sufrir, ¿no?, exigencias que vamos a ver hacia dónde se decanta. Y dentro del Partido Republicano nos tenemos un último grupo. Estos republicanos de cepa, si me permiten el término, que no están tan de acuerdo con lo que Donald Trump está pensando y que inclusive, por ejemplo, en temas de deportaciones masivas, tampoco apoyan estos conceptos. Entonces, ahí vamos a tener una división que aumenta y que en la medida que Trump empiece y tenga estas fuerzas internas, habrá que seguirle muy de cerca a estos pleitos porque Trump no los controla a todos. Entonces, habrá que verlo así porque el capital político de ellos en este momento no depende de Donald Trump. Ellos ya llegan con un capital político. Y finalmente, la parte económica. En algún programa comentamos que de cumplirse el plan económico de Trump, la deuda de Estados Unidos interna se eleva a 7 trillones de dólares. Con ese tamaño de deuda y ante sus políticas económicas, las maneras de generar ahorros o evitar gastos tendrán que ver con reducción de gasto de la presencia del gobierno, para mi gusto, en dos sectores fundamentales. Los tres principales cuentas con los cuales el gobierno de Estados Unidos eroga son el gasto militar. Yo no veo a Donald Trump reduciéndole $1, ¿no?, al presupuesto militar, al supuesto de defensa. Dos, el que tiene que ver con educación y el que tiene que ver con salud. Y en esa parte de retirar los presupuestos, de hacer recortes, salvo hacerse más eficientes, desmantelar los aparatos burocráticos educativos y de salud en Estados Unidos, es todo un tema. Y sobre todo, no solamente desmantelarlos, sino sustituirlos. Entonces, no solamente no va a ser fácil, sino que va a aumentar la presión. Y si a esto le hablamos de aranceles, este garlito o esta, digamos, caja de Pandora que va a representar la economía, ya lo dijeron ustedes bien, todo va a tener un costo, alguien tiene que pagar algo y hay que separar aquí entonces la retórica de Trump, esta retórica construida para alimentar a sus bases en esta, digamos, narrativa hecha para reforzar creencias, que los hechos. Y ahí cierro con esto, si uno analiza las tendencias y los resultados económicos desde el santo más grande que tenían los republicanos hasta este momento, que era Ronald Reagan, y ahora estoy seguro que Trump va a querer sustituir esa figura. Ronald Reagan termina con una economía deprimida. Lo mismo le ocurre a los Bush. Lo mismo le ocurre a Donald Trump. Donald Trump iba muy bien hasta la pandemia, y cuando vemos el desempeño y la entrega de los gobiernos demócratas, empezando por Clinton y Obama, las cuentas de números en economía son distintas. Entonces, esta creencia de que el republicano es bueno para los negocios y el demócrata no,
también está por probarse. Y con todo esto que vemos, ¿no? El tema de aranceles, un manejo con el hígado de aranceles, me preocupa mucho que Trump no escuche a sus asesores porque, hay que decirlo, tiene un buen grupo de asesores. Es decir, no está solo ni tampoco es tan extremo. Entonces, la gran pregunta que queda en términos de consecuencia al interior de Estados Unidos es, ¿qué tan extremo va a ser Donald Trump? Porque si se monta en este actitud caprichosa que lo hemos visto, me preocupa que Estados Unidos al interior tenga expresiones de implosión en ciertas regiones que generen desestabilidad política por primera vez en la vida de los Estados Unidos que conocemos. Ok, interesante lo que comenta Edgar. Carlos, pasando al tema México, te digo que en general pues no hubo mayor sorpresa porque repitió un poco, fue repetitivo en los temas que ha venido diciendo desde que ganó la elección. Tres temas rescataría yo del tema de México. Sí. El tema de la inmigración, el tema de los carteles, declararlos como terroristas, la imposición de tasas, tarifas a los productos mexicanos, bueno, y en general de Canadá y de otros países. Señaló la creación de esta especie de SAT, pero externo hacia los países. Y la otra, Carlos, que no lo estamos viendo quizá, pero al hablar él de que Estados Unidos, cuando habló la frase baby drill, la parte del petróleo, toda la parte de extracción del petróleo, creo que esa parte también le puede pegar a México. Entonces, ¿cómo ves, Carlos, esos puntos? Sí, mira, a mí creo que el tema más importante es el tema migratorio, Jaime, Edgar, Pablo. Yo creo que el tema de haber llamado a un tema, pues prácticamente seguridad nacional del tema de la frontera sur de Estados Unidos, creo que es algo, pues muy grave. Es algo que obviamente va a ser la militarización de las fronteras. Ya llamó a la intervención del ejército. Y bueno, creo que ese es un tema que yo también diría una contraparte, Jaime, y a todos mis compañeros. Yo creo que esto es un resultado también de un error gigantesco que comete México con el presidente López Obrador, en el cual al inicio de su administración hace 6 años, obviamente llama a los migrantes a que vayan a Estados Unidos. Prácticamente les dice, señores, aquí en México los vamos a ayudar, los vamos a proteger, los vamos a cuidar, los vamos a alimentar, les vamos a dar de todo, y vénganse, vamos a abrir las puertas para que se vayan a Estados Unidos. Yo creo que ahí fue una verdadera tontería, y así lo digo con todas las repercusiones que pueda tener, porque yo creo que eso hizo que la gente pues tuviera la oportunidad o quisiera venirse hacia los Estados Unidos pasando por México, y obviamente con un embajador que para mi gusto, y ya habrá debates, pero un embajador débil, un presidente débil en Estados Unidos, pues prácticamente López Obrador hizo lo que quiso, y obviamente pues ya al final se le complicó el tema, y bueno, pues ahora Donald Trump está frenando esta acción que la verdad yo desde el principio que la vi hace 6 años siempre lo mencioné. Este es un tema que va a salir mal. Por otro lado, un tema que a mí la verdad, como mexicano, solamente el tema de las intervenciones hacia México, pero la verdad no me disgusta, es el tema de llamar a los cárteles con su nombre. Pues es por su nombre, aunque lo queramos ocultar y el gobierno de México lo ha querido ocultar, pues son terroristas de alguna manera. Lo hemos visto en acciones de explotando autos, los hemos visto con drones, los hemos visto matando gentes. Pues es lo que son terroristas que realmente están perjudicando a Estados Unidos y a México. Y ya no nada más somos nada más el paso, ¿no? Pues ya somos la producción, somos el paso y somos el consumo, y obviamente pues nos está afectando a todos, está afectando la economía, los derechos de piso, y nada más volteamos a ver ahorita el país está totalmente encendido por todos lados. Entonces yo no lo veo mal, yo no veo mal que se nombren así a los distintos grupos de la delincuencia como son terroristas, y obviamente estas repercusiones pues van a ser interesantes, porque pues una de las cosas que va a pasar es que se les va a dar seguimiento a todos los proveedores de estos grupos, y todos los proveedores de estos grupos van a ser encarcelados y van a ser perseguidos, al igual que todas las ayudas de gente del gobierno. O sea, si se descubre que gente del gobierno está ayudándonos de alguna manera, van a ser detenidos y van a ser procesados, cosa que no veo mal, porque aquí en México esto la verdad es un verdadero desastre. Entonces, eso por otra parte. Y bueno, pues, terminando con los puntos, Jaime, para avanzar rápido, yo creo que en general la relación con Estados Unidos pues va a tener que seguir siendo una relación económica. No se puede frenar
este desarrollo económico que ha sido exitosísimo. Si lo medimos desde que el presidente Salinas saca este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la verdad es que para todas las partes ha sido muy exitosa. Yo siento que habrá algunos ajustes, yo siento que son amenazas para negociar, pero en este caso, y lo vamos a ver con el tiempo, se aplicarán algunos aranceles en ciertas cosas, se presionará a México con otras, pero al final de cuentas vamos a seguir avanzando en el tema del comercio con los Estados Unidos. Perfecto, Carlos. Pablo, ¿tú cómo ves estos temas? Pues mira, en primer término, muy preocupado por nuestros paisanos, porque no quiero imaginar cómo están viviendo con el miedo tantos mexicanos y tantos latinoamericanos que están viviendo ahorita en Estados Unidos de forma ilegal. El cruzar la calle, ir a un restaurante, el llevar al hijo a la escuela, todo va a implicar un miedo a partir de hoy. Entonces, en primer lugar, una tristeza por ellos porque la van a sufrir. Pero yo coincido mucho con Carlos. Realmente las medidas de Donald Trump obedecen a lo nefasto que ha sido la 4T para México, ¿no? López Obrador y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de actuar en consecuencia y con responsabilidad, han actuado como tapando, como tratando de ayudar. Me estoy pasando al otro tema, el de los narcos. Pareciera que López Obrador y Claudia Sheinbaum quieren proteger a los narcotraficantes. Hoy Monreal pide unidad nacional. ¿Por qué vamos a tener unidad nacional con un gobierno que ha protegido, que les dio los abrazos a los delincuentes en lugar de confrontarlos o investigarlos y meterlos a la cárcel? El López Obrador no incautó droga, no agarró mayores criminales como lo venían haciendo otros presidentes. Claudia Sheinbaum ya se puso las pilas y Omar García Harfuch, pues obviamente ante las amenazas de Trump han empezado. Ahora sí hay incautaciones, ahora sí están agarrando narcotraficantes. ¿Por qué no lo hicieron durante 6 años? Las políticas de Donald Trump, tanto en la suerte migratoria como la suerte de seguridad, son el resultado de la inoperatividad del gobierno mexicano. Esa es la verdad de las cosas. Entonces ahora las consecuencias las vamos a subir nosotros, porque yo como Carlos estoy de acuerdo que los designen terroristas, porque en México no se puede. En muchas partes del país hablan de un 30%, que yo creo que es más, en donde el narcotráfico domina. ¿Cuántos diputados, senadores no son narcotraficantes? Sí. Salgado Macedonio, los propios Monreal. No podemos tapar la verdad con afán de proteger a nuestros políticos, cuando ellos han sido un desastre en sus regiones. Ahora Tabasco, este fin de semana estuve con chapanecos. La situación en Chiapas es un lugar tan maravilloso para el turismo mundial, pues ahora es una zona de desastres también, porque los narcos ya tomaron gran parte del control de todas las actividades económicas. No digamos de Guerrero, de Michoacán, en el norte, en Baja California, en Sonora también es un desastre. Bueno, Sinaloa es una guerra civil, sí. En Tamaulipas, es decir, a esto tuvimos que llegar tristemente como mexicanos. No supimos resolver el problema porque tuvimos gobiernos muy desatinados. Entonces ahorita, insisto, ¿cómo nos piden unidad nacional cuando ya no hay poder judicial en México, cuando ya se acabaron los organismos autónomos? Pues, vamos, el gobierno de la República tiene que ser sensato y actuar ahora en consecuencia, porque ¿qué va a pasar? Yo no sé cómo vaya a salir esto de los organismos declarar a los narcos como terroristas. Yo no sé si le vaya a salir bien a Donald Trump. Puede ser una matanza de gente inocente o mucha gente que vaya a la cárcel también de forma inocente. Es decir, no sé cómo ella vaya a actuar para ahora sí cumplir su electorado. Entonces, en conclusión, realmente hoy nos enfrentamos a una realidad que nosotros mismos provocamos durante muchos años y ahora hay que asumir las consecuencias. Entonces, hay que estar preparados para todo ello. Insisto, y termino con mi comentario como empecé. Lo que más me preocupa y me entristece es nuestros paisanos, que va a venir una zozobra brutal durante estos 4 años, ¿no? Así es. Edgar, el presidente Trump el día de hoy firmó varias órdenes ejecutivas, entre ellas revocó el tema de lo de Cuba, de la lista de los países terroristas. Voy a entrar a lo de México, que quedamos que está para de México, pero ahí voy con esto. Habla sobre reconocer solamente 2 géneros, hombre y mujer, acabar con la ciudadanía por nacimiento, retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Salud, y en lo que respecta a México, clasificar los carteles como organizaciones terroristas, imponer aranceles a México y Canadá a partir del 1 de febrero del 25%,
serían ahorita las principales. Me llama la atención porque no lo hizo inmediatamente, está dando un plazo hasta el 1 de febrero y pareciera que todo tiene que ver con migración y con el tema del fentanilo. Pareciera que hubiera alguna situación de vamos a revisar qué pasa con Canadá y con México en caso de esto. Entonces, hacia México, Edgar, ¿cuál es tu visión en esta toma de posición del presidente 47? El más longevo, bueno, el más longevo no, el más de más edad en la historia de Estados Unidos. El presidente más edad. Yo creo que Trump no va a dejar de presionar para obtener lo que quiere. Y lo que Donald Trump quiere y lo que Estados Unidos ha querido desde siempre y lo que el juego político quiere no es democracia, no es estabilidad, es ganar recursos, controlarlos para seguir aumentando y alimentar esta espiral de poder, ¿no? Que se genera desde lo económico. Yo, como les he dicho algunas veces, el centro de la política es la economía. Entonces, esta narrativa de vamos a perseguir y vamos a estabilizar la democracia porque nos interesa, yo no creo en eso, yo lo borro, yo lo entiendo a través de estas relaciones económicas. ¿Qué es lo que veo? Que se acaban las certezas, que en el caso de México, estas certezas de que la impunidad era garantizada y que no importaba con quién te ligabas y de qué manera te hacías de tus recursos, de tu economía, de tu poder político, si estabas cerca de quien tenía el poder, no preocupaba. Y este no es un asunto de la 4T, este es un asunto que viene, sobre todo el tema de la relación del narcotráfico, desde aquel gobierno, desde el asesinato de Camarena, y si no es que antes, porque esta cercanía que ha tenido, en caso concreto, el poder económico del crimen organizado en el país, en el caso de México, tiene muchas décadas. Lo que ha pasado ahora con este presidente es que la expansión de los territorios y la gota que derrama el vaso para convertirlos en estados fallidos, porque si México podemos entender que no es aún todavía un país o un estado fallido, sí lo es, y ustedes lo mencionaron, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, ¿no? Michoacán y más los que se sumen, Jalisco, por supuesto. Entonces, me parece que México y la política y la cultura política mexicana está llamada a hacer una reflexión seria y revisar sus creencias y revisar esos grados de cinismo con los que ha jugado desde el PRI, PAN y ahora con Morena. Es decir, yo no le pongo sello partido, es una manera de hacer política y de haberse enriquecido, de mantener poder. Y la gran pregunta que yo veo es, ¿qué es lo que México va a hacer? Por un lado, para fortalecer su posición de negociador y olvidar independientemente de que lo que Trump haga. Y segundo lado, y segundo, para empezar a construir cosas que a México finalmente le sirvan, porque también Estados Unidos tiene otra realidad, es decir, Estados Unidos trafica con armas. Es decir, pareciera que este cuento, ¿no? Que se está contando es México la víctima de estas ofensas de un hombre loco que está tomando los controles de uno de los países más poderosos del mundo porque ya no es el único. Entonces, en esa narrativa, si México se atreve a cambiar su narrativa y a fortalecer las instituciones que tiene que fortalecer, me parece que podría estar en mejores condiciones. No va a ocurrir. Yo soy de los que ven el vaso medio vacío, porque la política y la cultura mexicana del político en general y la forma en que se transmite el poder, y ahí incluyo a todos los grupos de poder, iglesia, empresarios, no ha aprendido a hacer otra cosa. El gran reto de Donald Trump es que esas certezas se empiezan a fracturar. Y ahora tenemos incertidumbre y eso genera mucha inquietud. Este tema de señalar a los narcotraficantes, al crimen organizado como narcotráfico y el antecedente de que ahora solo basta con el testimonio de alguien para que esto se active, pues quiero imaginar qué va a pasar, qué va a hacer Claudia Sheinbaum, la Unidad Nacional, su plan que acaba de anunciar y todo lo que queramos a los alitos y los líderes panistas cuando de repente nos enteramos que en una avioneta o en un helicóptero aparece en territorio de Estados Unidos un gobernador de Morena, un diputado local del PAN, un alcalde priista, un empresario. Cuando llegue ese momento, que el problema que le veo con Donald Trump es que puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir. Para que eso ocurra, tienen que pasar muchísimas cosas, muchas partes que la diplomacia ya no resuelve, porque para mí la diplomacia ahora pasa por los pasillos de conversaciones entre militares y conversaciones entre empresarios. El servicio exterior mexicano y la realidad con Trump me parece que ha quedado rebasada y me parece que se abren nuevos canales de conversaciones que no nos vamos a enterar
que no vamos a ver, pero que ahí van a estar porque se tiene que mantener, para mi gusto, el orden y la estabilidad económica que le permite a Estados Unidos tener un dominio absolutico. Y en esa parte, México representa un componente importante del poder económico norteamericano, por sus materias primas, por la mano de obra barata, por sus cercanías logísticas con otros mercados. Entonces, lo veo complicado, pero creo que hay que tomar dos pasos atrás para desdramatizar el tema y tratar de entender que si los políticos y los grupos de poder en México no ven esto con seriedad, más allá de una amenaza, sino como una oportunidad de resolver los temas internos que décadas atrás no tomaron una decisión, pues me parece que México lo que ocurriría es que va a estar bailando la música que le toquen desde la Casa Blanca. Perfecto. Pues estamos llegando casi al final del programa, ya casi son el punto final, pero no quisiera irnos sin hacer una reflexión final. ¿Qué es, en el caso de México, qué es la recomendación al gobierno mexicano? ¿No? Prudencia, esperar, tendremos los próximos 90 días pues, de sobresaltos. Querido Carlos, una reflexión final sobre Sí, el muchas tema. gracias, Jaime, Pablo, Edgar. Mira, yo creo que, bueno, antes que nada, muchas gracias, qué interesante programa. Mira, yo lo que veo es que sí hay que tener mucha prudencia. Creo que en esto sí le ha atinado muy bien Claudia Sheinbaum y obviamente todo ese equipo de asesores. En México ha habido la prudencia. Creo que de repente la presidenta empezó a seguir el juego de Trump, respondiéndole a todas las cosas que le ponía, un poco el tema del Golfo de México y hablando de cuando sacó su mapita y esto. Creo que eso no ayudó en nada y creo que hay que tener mucha prudencia. Y lo último que me gustaría comentar es, una cosa también es Donald Trump, pero también aguas, ¿eh? También está Marco Rubio, que hay que recordar que Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado, ya ratificado en Estados Unidos por el Senado. El Congreso, no sé, ahorita nos dirá Edgar por cuál de las dos cámaras, la alta o la baja, pero ya fue ratificado y de alguna manera Rubio, pues obviamente va a estar muy pendiente de los temas de México. Hay que recordar que el presidente López Obrador lo agredió muy fuerte, buscando y llamando a no votar por él a su gente. Entonces, creo que ahí la tiene guardada también Marco Rubio y va a ser un jugador muy importante en esta nueva aventura de México. Pablo, tu reflexión final. Sí, muchas gracias, coincido con Carlos, gran programa, podría dar para muchas horas de comentarios. Yo como conclusión final creo que hoy empieza el fin de la globalización. Es muy temeraria mi afirmación, pero yo creo que vamos a ver y vivir años en donde los países se van a empezar a preocupar por producir para consumir. Ese sería mi primer comentario. El otro es la consolidación de una oligarquía de empresarios futuristas, es decir, empresarios principalmente del sector tecnológico, de tecnologías informáticas, del espacio, del comercio vía digital, es decir, que llegan al poder, sobre todo Elon Musk, que hoy por cierto hizo una señal nazi que ya es motivo de gran controversia, de la ultraderecha en contra de la agenda woke. Eso también vamos a ver en los próximos años, un ataque frontal contra todo este movimiento que sí hay que decirlo y estaba muy en todos los medios, estaba muy, lo veíamos en el cine, en las series, en mucho eso. Yo creo que todo eso va a ir cambiando. Y en el caso de México, yo coincido con Edgar, no es un problema nuevo lo del narcotráfico, de décadas, pero sí hay que decirlo, ¿no? Con la 4T se expandió y se ganaron muchas regiones que antes no, y sobre todo se dejó de actuar. Sí. Y también es cierto que en Estados Unidos nadie conoce a un narcotraficante americano que sea de la fama de los Chapos o de Mayo Zambada. Es decir, los americanos juegan también hipócritamente con toda esta situación, lavan dinero mucho más que aquí en México, y lo peor de todo es que nos dan las armas. Entonces, pero esa situación no la van a reconocer nunca. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por México y por los mexicanos, y ahí es donde yo espero que Claudia Sheinbaum tenga altura de miras, y sí logre desafiar todo este gran reto que se le presenta a ella y a todos nosotros, ¿no? Y por último, pues lo que más nos interesa, ¿no? El 2026 se renegocia el Tratado de Libre Comercio. Yo espero que lleguemos a la negociación y que no con medidas
ejecutivas se termine de facto el comercio entre los países, porque entonces sí se nos vendría a México un problema mayúsculo. Entonces, como comentaba, yo creo que son muchos programas los que vamos a necesitar para seguir comentando todo lo que viene, porque yo sí creo que es el comienzo de una nueva era para el mundo. Muchas gracias. Edgar, tu reflexión final. Coincido con ustedes y reconstruyo sobre lo que acaba de decir Pablo. Si hay una nueva era a la cual aún no sabemos de qué lado van a estar sus certezas, me parece que esto nos invita a que dentro de Telered Networks tengamos también una nueva conversación y que estas conversaciones sean más frecuentes porque hay fenómenos a los que habrá que darle seguimiento muy puntual. Creo que estamos en la antesala de la confirmación de cosas inéditas. Es decir, nadie hubiera pensado que un hombre antivacunas iba a ser el nuevo secretario y el encargado de la salud en los Estados Unidos, de que un básicamente conductor de televisión, ¿no? Iba a tener y a representar el poder que tiene. Es decir, estamos viendo la era de los inexpertos cuyas características son la lealtad ante todo, ¿no? Ya hay un término acuñado que habla de justamente estos gobiernos de las cacocracias, que son los gobiernos de los más ineptos, por todo esto que ya hemos comentado, lo estamos viendo en todos lados. Eh, yo creo que lo que estamos viendo y lo que se está conformando es un cinismo que por primera vez podemos ver en Estados Unidos síndromes importantes y evidencia importante de actos de corrupción. Si algo parecía que en Estados Unidos era un poco vedado, no es que no haya existido ni haya se manifestado, ya eso ha ocurrido a nivel local, con jueces, con congresistas, con alcaldes en el caso de Houston. Esto va a subir de escala, justamente porque en la medida que Trump intervenga más con tarifas y con regulaciones, se abre la puerta, ¿no? A esta presencia y esta complicidad que ya sabemos que cuando el hambre y el apetito de ciertos empresarios que no son empresarios, sino más bien la apuestan al cabildeo y no la innovación, sabemos que eso termina en un aumento de complicidades y la democracia de cuates exponenciada lo que más da. Y en el caso de México, yo creo que México, paradójicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la posibilidad de cambiar la balanza a su favor, porque todo esto que representa Trump y todas estas posibilidades que representa Trump son unas posibilidades también para que ella corte ese pesado fardo del cordón umbilical de una herencia nefasta que le han puesto en las manos, para deshacerse no solamente de este padrinazgo que la puso ahí, sino de todos los contrapesos, espías, orejas, brazos que no controla ella, que están a su alrededor. El problema va a ser qué tan desarticulada puede estar ella, alejada de estas complicidades para hacerlo. Creo que México tiene esa gran oportunidad, no de hacer un giro de 90 grados, pero sí, o de 180, pero sí, de dar esos pasos que solamente un estatista es capaz, debería hacer. Y hoy, desafortunadamente, en el continente no veo ninguno. Y no creo que México vaya a ser la excepción. Entonces, la gran pregunta que nos queda, que me queda a mí, que quizás nos queda a nosotros como personas que estamos interesados en reflexionar esto es tratar de encontrar dónde están esas voces, dónde están esos personajes que empiezan a construir estas alternativas de narrativas que generen contrapesos para poder darles puerta, darles visión, darles visibilidad, ¿no? Reproducir estas reflexiones, porque de otra manera, ¿no? Me parece que no hacer nada sería como un poco ceder y entender que estamos, ¿no? ante una especie de destino manifiesto en donde todo va a estar mal y creo que hay todavía cosas que pueden manejarse. Entonces, así lo veo y creo que ante esta incertidumbre no queda otra más que dejar a un lado las interpretaciones y empezarnos a ubicar en los hechos para tratar de entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo en lugar de adivinar, ¿no? qué es lo que va a pasar. Pues en este juego de ajedrez que nos toca jugar como país, como México y como mundo, porque bueno, pues hay varias amenazas en varios países con esto que está sucediendo, pues hoy estamos llegando al final del programa, no sin antes darle las gracias a la producción, gracias a Carlos, gracias a Pablo, gracias a Edgar. Comentar que el día de hoy tenemos, después de este programa, a las 9 de la noche, campeones de la lucha libre. Tenemos a Belial, no se lo pierdan. Entrevista a Miguel Pérez, a Belial. No se pierdan la barra de programas en Telered, miércoles
verdades que desnudan, Jueves Hoy con Dios, una barra interesante de programas. Y bueno, como ya lo dijo Carlos, como ya lo dijo Pablo, como lo dijo ahora al final Edgar, vendrán varios temas y pues aquí los tendremos aquí en Telered. Nos estaremos viendo precisamente para ver estas consecuencias y estos temas de los que van sucediendo momento a momento en un mundo tan cambiante, en un mundo tan polarizado, en un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver y a concebir. Pues muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Y que tengan un gran inicio de semana. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.